Seguimos en Alfil TV, ahora es el turno de conversar con un economista, Diego de Aquino, un habitué de Alfil. Te agradecemos esta visita, Diego. Fuente constante de consulta. Así es. Gracias por venir. Permanente. Gracias por invitar. Y vamos a arrancar por la agenda, te vamos a preguntar de todo, Diego, pero primero queremos saber puntualmente respecto de lo que es la ley de financiamiento universitario. Se dice que el peso es 0,14. ¿Qué significa 0,14? ¿Es un peso relativo significativo para las cuentas públicas? ¿Es razonable que el presidente se embandere a favor del equilibrio fiscal por una ley que insume un 0,14 del PBI? Tal vez me decís que sí, no sé. No es significativo en términos de monto, el 0,14 del Producto Bruto, pero me gusta plantear una relación que es más fácil de razonar. La ley de financiamiento educativo es más o menos 10 o 12 veces más chica que la ley de recomposición de las jubilaciones, la otra ley que sí se votó y quedó firme el veto. Con lo cual, digo, en ese sentido, no es un riesgo para el presupuesto de la nación. Me parece que la discusión es otra, en este caso. En aquel caso, si bien se mezclaba la batalla cultural, como se le llama, pero era significativo, sí le movía la estantería al programa económico. Esto no se la mueve, con lo cual yo creo que el gobierno está discutiendo quién manda, no está discutiendo si hay fondos o no hay fondos, porque rigurosamente el presupuesto está sin fondos más o menos desde abril o mayo. O sea, para que lo entendamos, desde abril o mayo el gobierno nacional los fondos los asigna de manera discrecional porque el presupuesto está agotado y dirán ¿cómo? Y bueno, está agotado porque en realidad era el presupuesto del año anterior y el año anterior hubo 200 de inflación y este año llevamos 100% de inflación. Con lo cual la discusión para el gobierno es esa, es quién manda y obviamente el presidente quiere mandar él y no quiere que ningún tipo de otro poder le imponga decisiones, especialmente... Le marque la agenda. Exactamente, y especialmente en materia de administración de recursos. Y también creo que el gobierno se siente cómodo con esta situación de no tener un presupuesto votado. Digamos, el gobierno asumió una situación de una crisis extrema, esto es cierto, ¿no? Asumió como una empresa quebrada. Si uno toma una empresa quebrada, lo último que va a permitir es que alguien le administre la caja que tiene que gestionar, porque la empresa es como un síndico, ¿no? Entonces, con lo cual el gobierno está muy cómodo con esta situación de no tener un presupuesto y yo creo que van a tratar de estirarlo el año que viene. Bueno, claro, ni pensar en un próximo presupuesto, un 2025 súper actualizado. Es que me parece que la discusión es muy poderosa. El otro presupuesto, el que han presentado, ¿no? Tiene una trampa para la política. Por un lado, pronostica una inflación de 104% para este año. La inflación de septiembre probablemente esté en 3,5%. Si la inflación de septiembre es 3,5%, octubre, noviembre y diciembre, los 3 meses que quedan, la inflación tiene que ser 1,2, 1,5% en los 3 meses. Es algo inviable. Lo más probable es que el país terminemos con 115, 120 de inflación. En esos 10 puntos de diferencia, el gobierno se reserva 10.000 millones de dólares de superávit del año que viene. Bien. Entonces, a la política le propone un dilema de hierro. O me aprueban este presupuesto, que es un presupuesto que yo voy a arrancar con 10.000 millones de dólares de ventaja, o 10 billones de pesos, o si no le gusta no me lo voten y seguimos así. Diego, dentro de los argumentos, cuando comunicó el veto, ratificó esta decisión, habla de la ley de administración financiera, que iría en contra esta ley de financiamiento. Entonces plantea la posibilidad de judicializar el tema y argumentando también de que no hay una fuente para financiar estas partidas para la universidad. ¿Qué opinas sobre esta estrategia de ir a la justicia con respecto a esta ley que va en contra de la política económica nacional? Es una falacia eso, porque la ley de administración financiera tiene varias reglas. Yo repito, digamos, no hay ninguna partida del presupuesto de hoy que esté financiada. O sea, todas las partidas del gasto se les terminó los recursos. Ninguna, porque el presupuesto, insisto, es el del 2023, que es el que se envió en el 2022. Y tenemos 350% de inflación acumulada entre aquel momento y con lo cual no hay ninguna partida que esté financiada. Obviamente que hay una picardía, digamos, técnica para plantear esta discusión, pero la ley de administración financiera es un marco de reglas macrofiscales o de macrocontables más que todo, y el problema es que no hay presupuesto, ¿no? Que es la otra ley que el Estado se debe a sí mismo. Si existiera un presupuesto regular, ahí sí sería viable este tipo de discusión, en donde no existen los recursos para financiar un gasto que no está considerado. Pero este caso no califica por esto que menciono.
Diego, la semana pasada se conocieron los números de la pobreza, 53% en Argentina, 12 puntos creció en un semestre. Lo habitual en la política, el oficialismo dijo que era culpa de sus predecesores que es culpa del gobierno. ¿Se puede echar algo de luz desde la economía sobre esta incógnita respecto de quién es el responsable? Digamos, más allá de asignar responsabilidades, yo me gusta que veamos una serie un poco más larga. La pobreza son como fotos, ¿no? La medición de pobreza. Esas fotos a veces dan bien, a veces dan mal, a veces dan muy mal. Están dando muy mal. Ahora, esas fotos se construyen con una película y la película tiene que ver con los ingresos. La película de la pobreza medida por ingresos, ¿no? Después hay otra pobreza que es la estructural, es si uno no tiene agua potable, si uno no tiene acceso a servicios. Que es así, no es una foto, sino que eso es, digamos, como un cuento completo. Pero para ver los ingresos hay que mirar los salarios, ¿no? Básicamente eso ayuda a explicar o entender el grueso de los ingresos de la población. Si miramos una serie desde que se puede volver a medir, ¿no? Porque recordemos que el INDEC se apagó en materia de índice de precio allá por el 2010, 11, 12. Perdió credibilidad, ¿no? Perdió credibilidad y hubo un cambio de metodología, un ajuste, y eso arrancó en el 16. Claro. Con lo cual, desde el 17 en adelante, podemos medir qué pasaron con los ingresos de los salarios. Y allí vemos que si comparamos los salarios de julio de este año, no de marzo, que sería mucho peor la comparación, los salarios han perdido, dependiendo si son trabajadores registrados formales, privados, o informales, o sector público, han perdido entre 25 al 57% del poder adquisitivo. Repetime ese número. Los informales, trabajadores informales, que es el grueso de la población, ¿no? Claro. En el año 2017, en julio del 17, ganaban un 57% más que en julio de este año. Si lo llevamos a la comparación a marzo, es mucho peor todavía, ¿no? Porque hay una recuperación progresiva luego de la devaluación de diciembre. ¿Y de dónde sale este argumento tan repetido por el gobierno nacional, que es que el salario se está recomponiendo, que le está ganando a la inflación? ¿En base a qué? En una serie muy cortita, ¿no? Todo, digamos, nosotros no vivimos desde que arranca el gobierno, ¿no? Desde diciembre. Los humanos vivimos en un continuo. Si miramos desde marzo de este año, eso es relativamente correcto, dependiendo qué se mida. Después de una inflación de casi claro, 100 puntos ahora, en 3 meses. Veámoslo un poquito más largo, ¿no? No mucho más largo. Los salarios de hoy no son equivalentes aún a los de noviembre del 2023. Es decir, los salarios de julio, ¿no? Que son los últimos medidos, no logran alcanzar los valores de noviembre del 2023. Entonces, y si yo voy a julio del año pasado, no me voy al 2017, vemos que la pérdida de poder adquisitivo es privados registrados formales, 8%, que son los que mejor están, sector público en el orden del 20%, informal en el orden del 30%. Julio 2024, julio 2023. Ahora, si yo miro marzo 2024, julio 2024, bueno, sí veo una recuperación, pero insisto, no alcanza noviembre y están todavía muy lejos de julio del año pasado. Desde el gobierno plantean que el piso de la economía fue en el segundo trimestre de este 2024, abril, mayo. Bien, el piso. ¿Y qué podemos decir sobre los rebrotes de la economía, si es que hay? Mi visión es que el piso fue en mayo, yo creo que la economía hizo piso en mayo. Ahora, desde mayo en adelante la vamos a ver serpenteando, ¿no? Como una serpiente que sube y baja. A algunos le va bien, a otros le va mal. Por ejemplo, la producción de automotriz en septiembre cayó respecto a agosto. Ese dato es de hoy, ¿no? Cuando en agosto había subido, en julio también. Lo vamos a ver en distintos sectores de la economía. Vamos a estar subiendo y bajando. ¿Qué debería pasar para que esto definitivamente empiece a crecer? Bueno, lo que tiene que pasar, más allá de sostener una política monetaria prudente, una política fiscal prudente y coordinada, es que los precios relativos a la economía se tienen que anclar. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que tener certeza de cuáles van a ser los salarios en la economía en relación al producto. Eso está en franca movimiento. Tenemos que saber cuáles van a ser las tarifas de servicios públicos, energía que vamos a pagar. Tenemos que saber cuál es el precio del dólar, ¿no? Otro precio de referencia, y allí se mete cuáles son los aranceles en las importaciones, hasta cuándo van a estar las retenciones en las exportaciones, que son un impuesto absolutamente distorsivo. ¿La liberación del cepo? Y la liberación del cepo, por supuesto, porque justamente el tipo de cambio hoy, 1.200 en el financiero, 1.200 en el blue o 1.000 en el oficial, son tipos de cambio intervenidos con reservas que el Banco Central le compra a exportadores, que encima los castiga
con 30, 28, 33% de impuesto como derecho de exportación, aparte de cobrarle IVA y ganancias. Perfecto. ¿Qué panorama? Es complicado. Tendríamos para hablar un rato largo más, pero tenemos que irnos porque eso se nos acaba el bloque. Diego, te agradecemos mucho tu visita. No, gracias por invitarme. Gracias, muy amable. Bueno, con la presencia de Diego de Quino y todos estos números, a mí siempre me costaron Para ordenar así la que cabeza. voy a seguir procesando toda esta información. ¿Nos vamos al corte? Vamos al corte y volvemos con la contratapa cultural. Dale. Yo soy una...